Y vamos a conversar en la entrevista principal con Lorena Fríes, que tiene pero una característica de esas que no que son así casuales, pero que parecen no casuales. Ha sido la inauguradora de dos instituciones que se han formado en torno a los derechos humanos. Fuiste la primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y fuiste la primera subsecretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Michelle Bachelet. Gracias por estar con nosotros, Lorena. Gracias. Ahora eres diputada de la República. Sí, por el Distrito 10. Por el Distrito 10, sí. Tú estás con Convergencia... Fui por cupo independiente en Convergencia apoyado por Convergencia Social. Socialista, ¿no? Así es. O sea, dentro del Frente Amplio. Así es. A ver, vayamos por partes. Bueno. Lorena, una de las cosas que tuvo un protagonismo excepcional desde el 18 de octubre y ahora que se van a cumplir dentro de poquito un nuevo aniversario, fueron la vuelta a poner arriba de la mesa el tema de los derechos humanos, esta vez en función de situaciones que tenían que ver con policías, que tenían que ver con todo lo que se conocieron como los perdigones, como las situaciones en general. Y yo te quería preguntar, desde que se inaugura formalmente la institucionalidad de derechos humanos como parte del Estado, hasta ahora, ¿qué tanto hemos avanzado en eso? Qué buena pregunta, fíjate que no me la había hecho, pero sí hemos avanzado. Recuerdo, por ejemplo, que cuando se inaugura el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la relación de Carabineros, por ejemplo, con una entidad que iba a mirar lo que hacía la policía, fue de tensión. Tuvimos que ir a la Contraloría incluso para que pudiéramos cumplir con nuestro mandato de ir a los lugares donde se detenía gente, incluido, digamos, los furgones. Después, los protocolos eran secretos, no los conocía la gente y tuvimos que pelear para que esos protocolos de control de orden público, de movilización, etcétera, fueran públicos. Y después tuvimos que pelear más encima para que esos protocolos fueran acorde con los estándares en materia de derechos humanos. Creamos esta idea de los observadores de derechos humanos del instituto, lo que nos permitió ir recogiendo una experiencia que no se materializó solo el 18 de octubre. Ya veníamos recogiendo, digamos, una concatenación de abusos policiales que no habían tenido una voz que se plantara en contra, y molestó tanto en algún minuto a Carabineros eso que de alguna manera se las ingeniaron para pedir que se me sacara del instituto. Ahora, ahí hay un punto bien importante que tiene que ver, Lorena, con... Y me parece súper importante que lo pongas porque estamos llenos de institucionalidades nuevas, que es de cosas que nacen en un momento dado y que por definición generan grados de incertidumbre, se generan roces, generan fricciones, porque no se conocen o porque eventualmente hay una institución, en este caso, por ejemplo, puede ser Carabinero, que legítimamente piensa de que los van qué sé yo, a mirar con una lupa exagerada o que van a perder atribuciones. En fin, hay una serie de cosas, y a ti te ha tocado estar en dos de estas instituciones, y me parece muy importante lo que estás diciendo, que cuentes esta lógica de recelo inicial, porque de ahí me encantaría ver cómo progresó eso, si es que acaso progresó. Yo creo que sí, que fue progresando. El mismo problema teníamos, por ejemplo, con las cárceles, ¿no? No era llegar e ir a las cárceles, había que pedir permiso, etcétera. Y el problema es que cuando uno llegaba no se encontraba, estaba todo mononito. Y se supone que uno iba a ver qué problemas han habido casos de tortura en las cárceles, etcétera. Entonces, efectivamente, el instituto, en primer lugar, es otro caso el de la subsecretaría, pero el del instituto causaba roce, porque es una entidad autónoma
donde yo siempre decía que uno se maneja en una delgada línea roja entre la política y el derecho en materia de derechos humanos. Y lo único que te salva de no caer en un exceso de juridicidad o en la política es justamente contar con estándares en materia de derechos humanos. Eso mantiene el norte. Y eso yo creo que con el tiempo se fue entendiendo, tanto así que, por ejemplo, en Gendarmería empezamos a hacer cursos de derechos humanos, de prevención contra la tortura, etcétera, que empezaron a abrir, ¿no es cierto?, un campo que estuvo por mucho tiempo fuera de la institucionalidad chilena. Piensa tú que en Chile, recién hoy estamos hablando de que hay magíster 2, 3, 4, magíster a lo más en derechos humanos, mientras que en Argentina, al salir de la dictadura, 2 años después tenías doctorados, maestrías, etcétera. Entonces tampoco hemos tenido una capacidad profesional de ir transversalizando el tema de los derechos humanos justamente a partir de la creación de institucionalidad, ¿no? Ahora, es súper interesante lo que estás diciendo, Lorena, porque, y lo voy a recalcar de nuevo, se vio también, por ejemplo, para llevarlo a otro lugar, pero se vio también exactamente el mismo fenómeno en la convención. ¿Y por qué? Sí. Porque cuando tú tienes una institucionalidad nueva, que de alguna manera tiene que afectar aquello que estaba y que por lo tanto al estar, bueno, tenía conseguido y considerados determinadas atribuciones que eventualmente podrían cambiar, se producen fricciones, hay incertidumbre, sí, hay roces de por qué me vienen ahora a decir que tengo que hacer las cosas de otra manera. Es un aprendizaje. Que un poco también, sí, lo que de alguna manera pasó con la convención, lo digo porque al de pronto, al de alguna manera abarcar tantos cambios y tantas cosas, tengo yo la impresión, para explicar un poco el rechazo, hubo mucha gente que genuinamente dijo, ¿sabes qué? Esto se puede desmadrar o puede irse o puedo creer alguna de las cosas que me están contando, las fake news que había, pero el hecho es que provoca incertidumbre toda nueva institucionalidad. Absolutamente, y yo creo que esos son factores que hay que tomar en cuenta cuando tú instalas una institución. Hay este tiempo de marcha blanca, que en realidad no es una marcha blanca, sino que es incluso gallitos, ¿no? Yo recuerdo un ministro del Interior que me llamó como al 5.º día en el Instituto de Derechos Humanos para bajarme la línea, ¿no? Y yo le tuve que decir, perdóneme, esto es una institución autónoma, no tengo ni una línea, hasta ahí nomás. Entonces, porque para cualquier gobierno, una institucionalidad de derechos humanos autónoma, para cualquiera, es molesta. Obviamente que es molesta. Ese es el rol, además, que tiene una institucionalidad autónoma de derechos humanos. En el caso de la subsecretaría es distinto, porque estás dentro de un gobierno, ¿no? Y ahí las cortapisas muchas veces vienen de dentro del gobierno, porque hay agendas que pueden ser contrarias a derechos humanos, porque el tema no está instalado y por lo tanto no transversaliza las carteras. Entonces ahí tienes un trabajo que yo diría que es más lento para efectos de ir logrando, digamos, que la institucionalidad entienda que el tema de los derechos humanos es la base del sistema democrático. Ahora, Lorena, hay otra mirada que te la voy a plantear tal cual como se plantea el tema. Hay otra mirada que asocia, ya sea por observación ideológica o porque eventualmente lo cree así, pero asocia el cuidado de los derechos humanos a aumentos en materia de violencia. ¿Por qué? Porque básicamente ellos dicen, mira, es que no les dan todas las facultades a los carabineros para enfrentar a estos gallos con toda la decisión. Sí. Cada cosa que hacen, si sacan la pistola cuando están siendo sujetos. El debate de hoy día tiene mucho que ver con eso. Exactamente. Bueno,
¿Cómo se, y eso me imagino que no es una cosa que es particular de Chile, sino que ha pasado cada vez que se hacen instalaciones? ¿Cómo se enfrenta un fenómeno como ese? Yo creo que primero hay que salirse de las polaridades de que unos respaldan a Carabineros y otros pareciera que respaldamos a los delincuentes. Eso no resiste, creo yo, en el análisis. Y ahí lo importante, me parece a mí, es que es ubicar cuál es el rol. De hecho, yo estoy en la Comisión de Seguridad. De Derechos Humanos me fui a Seguridad. Y entre otras cosas para mirar desde el otro lado cómo incorporar estos elementos. Y lo que para mí es clave, por ejemplo, es partir de una base. Cuando hablamos de policía no estamos hablando de ejército y adversario. Estamos hablando de un cuerpo que tiene que generar confianza sobre ciertos valores que producen cohesión social. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen tratando igualmente a todos los ciudadanos. Cuando esa premisa se rompe, entonces empieza la desconfianza, que al final es el gran valor de la policía. Y esa desconfianza finalmente se traduce en que tú ya no obedeces voluntariamente a la policía, que sería el ideal, sino que desconfías. Hoy día, pensemos que en la última encuesta CEP tenéis como un 61% que no confía en Carabineros. No confía. Entonces estamos en un problema serio. Por cierto que ese es un primer punto y a eso debiera apuntar, desde mi punto de vista, la reforma policial. Hacer que la policía sea un actor para la cohesión social en base a la defensa de los derechos humanos. Interesante porque te lo voy a plantear de la siguiente manera. Hay muchas referencias que quizá mucha del input de esa referencia está dada por cosas que, entre comillas, no son reales, pero se ven. Películas, series, cosas así. Cuando te dicen, mira, a los policías gringos no los podéis entrar a joder porque te sacan la pistola al tiro. Lo que no es verdad, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando la sacan, muchas veces terminan también presos o enjuiciados. Lo que pasa es que en las películas no se pone ese tipo de situaciones. Pero ¿cuáles son las diferencias que tú adviertes en materia de relación entre policías, por ejemplo, y derechos humanos, que eventualmente puedan ser comparables en otros países? O ya sea porque te gustaría, o ya sea porque hay, no sé, distintas escuelas o distintas formas de convivir. Lo que pasa es que yo creo que el tema de las policías y la democracia es hoy día un tema global. En contextos donde estamos viendo crecientemente, por lo menos en América Latina, todo lo que significa el crimen organizado, que significa al final no solo narco, significa además tráfico de armas, significa tráfico de personas, en fin, que son ya palabras mayores en términos de delito, y tienes una policía que frente a las desigualdades, etcétera, les toca, ¿no es cierto?, enfrentar los fenómenos de turbas, de manifestaciones, etcétera. Y el punto ahí es cómo tú proyectas una sociedad democrática, porque si uno piensa que la securitización y cada vez más la securitización de las policías te va a llevar a una sociedad pacífica, la verdad es que lo que vamos a hacer es que vamos a terminar todos enrejados en las casas. Yo no espero eso de un país. Yo espero que la policía sea alguien en que tú puedes confiar y que tiene los elementos y las capacidades. Y ahí vamos a un tema del presente. Hoy día lo que está haciendo el gobierno, que me parece que es una de las mayores inversiones que hay en seguridad, es justamente apoyar a Carabineros. Pero no va a bastar. Pero es lo que necesitamos hoy día, apoyar a Carabineros con chalecos antibalas, con equipos, protegerlos. Porque todos estos voladeros de luces de subamos las penas quienes atentan a Carabineros, hagamos un proyecto de ley para quitar la proporcionalidad entre la amenaza del delincuente y lo que contesta el carabinero, todo eso de verdad que es barbarie. Es barbarie. Si aquí lo que hay que hacer es que una policía que es
en quienes hemos delegado la confianza del uso de la fuerza, tiene que hacerlo dentro de cierto marco. Y ese marco es que use la fuerza cuando sea proporcional, cuando sea necesaria, que rinda cuenta sobre eso, que sea oportuno en el uso de la fuerza. Y esos son elementos que te dan confianza. Que son conceptos que están también en las otras... En todas las policías. Por lo menos, sí. Lo que pasa, yo creo que hay una distorsión ahí muy grande de, llamémoslo así, de todo lo que son las escenografías de ficción, digamos. Entonces te decía, películas de acá, porque tú ves mucho muerto, mucho balazo, mucha cosa. ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre? Y que hay en aumento tremendo. Hay países que son extraordinariamente violentos. Sí. O sea, yo viví en Estados Unidos casi 7 años, en Texas, buena parte del tiempo. Difícil. Y en Texas tú ves naturalmente, en esa época estoy hablando, tú naturalmente veías a las personas que andaban en su auto con rifles cruzados atrás, digamos así. Bueno, yo no quiero eso para Chile. Bueno. Y yo creo que mucha gente no quiere eso, ¿no? Entonces, uno se enfrenta, por ejemplo, en Chile a que hay poca fiscalización de las armas inscritas, sí, poca. ¿no es cierto? Eso te iba a preguntar también. No, o sea, tenemos alrededor de 750.000 armas inscritas, de las cuales 61.000 o por ahí se extraviaron, las robaron, etcétera. Por lo tanto, no hay cómo seguir su destino. De las armas incautadas, Carabineros no tiene información de si son inscritas o no son inscritas, la PDI sí tiene, y de ellas un 30% son armas inscritas, es decir... Son legales, digamos. Exacto, pero que pasan al crimen. Por lo tanto, hay una circulación de armas que, de acuerdo a todos los estudios, mientras más armas circulan, más violencia hay, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, yo creo que hay que ser... Ojalá lleguemos al máximo de la restricción que se pueda en materia de armas y dejemos que las policías sean. Es súper importante ese concepto, y te lo pregunto yo, conociendo, como te dije, la realidad. Uno, a veces, asocia el tener armas con darse un mayor grado de seguridad, ¿no es cierto? Ahora, cuando un ladrón sabe que tú tienes un arma, tiene una razón más para tratar de robarte, digamos, porque ahora ahí hay una cosa de valor que le interesa a él. Y siempre se sacan como ejemplos el que al final, y tú lo has visto en películas, en series, etcétera, bueno, cae la gente, hay mucho muerto. Pero lo que es impresionante en varios países es, y pongo nuevamente el caso estadounidense, que es un país tan grande, 350 millones de personas, que sin embargo todos los años tú tienes por lo menos, no sé, 200 o 300 situaciones donde alguien entra a algún lugar porque estás, qué sé yo, psicopateado y entra y con el arma que tenía o el arma que guardaba como ex veterano, o como, en fin, mata gente. Y hoy, bueno, acaban de haber un juicio hoy día muy importante y largo sobre eso. Hay mucho de eso. Sí. O sea, en Chile, efectivamente, nosotros nos alteramos. Y me parece sano eso. Qué bueno. Nos alteramos porque hay sucesos de violencia que todavía afortunadamente no alcanzan eso y hay que pararlo antes de que alcance. Pero allá hay muchas cosas que son casi estándar. O sea, que tener un rifle sea prácticamente una libertad civil es también, o sea, en chileno es rayar la papa, ¿no? Y yo creo que se están levantando voces en Chile en ese sentido. Y eso me preocupa profundamente, porque efectivamente sí está claro, está estudiado, que mientras más armas circulen, más violencia hay. Aquí mismo en Chile, el hecho de que haya gente... Cada cierto tiempo aparece el niño que estaba jugando con el arma y mató al hermano. El policía que se arrancó el auto, le disparó, mató al tenista. O sea, efectivamente,
hay riesgo de muerte, del derecho a la vida y de hacer sufrir a las personas. Entonces me parece, además, súmale a eso que hay arriendo de armas, que hay extravío de armas, que hemos visto en la televisión, ¿no es cierto?, que se han robado de las bodegas de Famaeo, que se han robado de un retén. Todo eso pasa a circular y se desvía hacia el delito. Bueno, todo eso me imagino también, tú que estás en la Comisión de Seguridad y que forma parte de los elementos vitales que tienen los carteles o tienen el crimen organizado. El crimen organizado, por definición, bueno, funciona con armamento. Funciona con armamento legal que se desvía armamento y plata. Y con lo que internan. No sé cuál de las dos cosas, si el armamento o la plata, son más dañinos en una sociedad democrática, pero ¿sí? Cuando es embaluzada por un cartel o por una banda de crimen organizado. Pero esos son... A ver, una vez me decía un carabinero, me decía que muy amigo mío, ya hace mucho tiempo, me decía que uno de los problemas que había para que los civiles tuvieran armas, él estaba en contra de que tuvieran armas, es que no es tan fácil sacar un arma, apuntar a una persona y disparar. Espero. Claro, no, él decía, ¿sabes qué? Una persona que está en la casa y de repente siente que se le meten 2 o 3 personas atrás, no es una persona que va a salir, qué sé yo, porque ha tenido todo tipo de ensayos y es experto en eso, al revés de los otros, y que va a salir y va a empezar a pegarle balazos a las personas. Entre otras cosas porque herir a las personas tiene un costo. Sí. Sin embargo, el bandido le importa un bledo. Sí. ¿Ya? Entonces, él decía que había que preparar a las personas si es que acaso se iban a hacer una situación, incluso con las armas legales que tú tenías que inscribir. Bueno, y que ha sido bajo el nivel de exigencia para adquirir armas. Ahora con la nueva ley se aumentó, pero aún así yo creo que podría ser más drástico. Si tú me preguntas, yo estoy por un proceso de desarme de los civiles y reforzar la labor de carabineros, reforzarla como lo está haciendo el gobierno, como te decía, con equipos, con patrulla, con capacitación y generación de condiciones para enfrentar algo que nos habíamos negado a ver, a pesar de que ya empezaba a existir, ¿no? Que es justamente el ingreso o la generación de narcotráfico en los territorios, que yo creo que empezamos a abrir los ojos durante la pandemia, pero ya teníamos el caso de Ramón Aguilera, ya teníamos algunos casos, pero nos cuesta asumir esas verdades. Yo me acuerdo cuando decía, también en el instituto decía, hay tráfico de personas. Pero hasta que no logramos decir que en el caso, ¿te acuerdas del caso de Frafra con unos paraguayos? El que él reconoció que había contratado un grupo de paraguayos para trabajar su fondo. Y hay también con fines de explotación sexual. Nos parecemos harto al barrio en que vivimos. Esa es la verdad. Y estas cosas ocurren, ¿no es cierto? Ocurren en Perú, ocurren en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, y tenemos que aprender de esas experiencias también. Y yo creo que lo que toca es hacer un proceso a mediano y a largo plazo de generación de esas capacidades y de preparar a las policías para enfrentarse a un fenómeno que hay que cortarlo lo más rápido posible, porque si no sabemos dónde va a ir a parar. Ok, ahora paso al otro fenómeno, que es el fenómeno de la ciudadanía civil manifestando. Sí. Que ese es un tema que está pasando también en todas partes del mundo y pasa en olas muy potentes. Estamos viviendo además un desenfado bastante mayor que el que uno tenía hasta hace pocos años, digamos, donde uno transitaba, hacía sus alardes y sus gritos, pero hoy día no, hoy día tú ves que los escolares se disfrazan para tomarse el colegio, se ataca recinto. Eso, ¿cómo se ve en el contexto? Yo creo que es cierto, bueno, es cierto lo que tú dices, yo creo que hay una especie de reducción del espacio público, que esa reducción del espacio público tiene que ver con
el modelo económico y social que va generando desigualdades y frustraciones que generan violencia. Y que, por cierto, ese es un fenómeno nuevo que también hay que tratar de lidiar con armas democráticas, no necesariamente con más fuerza y abuso para efectos de violación a los derechos humanos. Y creo que no hemos sabido lidiar bien con eso. En la lógica de derechos humanos, no hay nunca una manifestación que se pueda decir que es violenta. Lo que hay es personas violentas en las manifestaciones, ¿no? La manifestación es un derecho legítimo si se hace pacíficamente, y si hay agentes o personas que cometen violencia, bueno, las tácticas y las estrategias de la policía tienen que ir a aislar ese grupo de personas, ¿no? Eso ha sido muy difícil lograrlo en Chile, y ha sido muy difícil, creo yo, porque todavía tenemos una construcción dentro de la cultura organizacional de Carabineros que hace que se vea el mundo público y la conflictividad en el ámbito público como un adversario. Creo que ese es un lado. Y por otro lado, están los manifestantes que, en la medida que reprimen a algunos, los otros se pliegan y empieza a ver que es una desconfianza respecto de la policía. Y entonces tienes dos partes que se ven como una especie de ejército, que te decía al comienzo, ejército versus adversario. Si no logramos desmontar eso, vamos a sumar a la violencia social, vamos a sumar violencia institucional, y ahí estamos en el peor de los mundos. Para enfrentar todo ese tipo de cosas, y te lo voy a preguntar muy directamente, Lorena, porque me imagino que te lo han preguntado antes, hay que tener carácter, hay que tener un grado de aceptación que cuando un carabinero saca un arma para enfrentar a personas con armas, ese hombre está haciendo, o la mujer carabinera está haciendo un acto legal. Así es. Y un acto de defensa de todo el resto. Así es. Y por lo tanto hay que verlo así. Sí. La pregunta es, tenemos una generación nueva en el gobierno que ha pasado más tiempo manifestando en las calles que estando en ministerio y en la moneda. Y por lo tanto tienen una visión, o traen una visión que mucha gente cree que les impide abordar ese tipo de lógicas como las que te planteé. Sabes que yo creo que no, y lo digo, efectivamente han estado mucho tiempo en la calle, partieron en las calles y ahora están en la moneda, pero a mí me parece que traen una visión de derechos humanos. Lo que pasa es que la lectura desde los derechos humanos es que uno defiende a los delincuentes. Sí. Y no que está buscando, que efectivamente lo que está buscando es cuidar al carabinero. El carabinero tiene derechos humanos. Soy la primera en decir que tienen que mejorar las condiciones laborales en que trabajan carabineros por el nivel de estrés, ¿no es cierto?, que tienen, por el nivel a veces de falta de preparación para enfrentar situaciones estresantes. No saber si sacas un arma o un arma no debiera ser un tema en carabineros. Debiera estar clarito cuándo la sacas y cuándo no. Y sin embargo es un tema, la saco o no la saco, pego el lumazo o saco el arma y disparo al aire o disparo a la persona. Todas esas cuestiones las hemos visto en distintos hechos en la policía. Y por lo tanto hay un tema de formación práctica que no baja desde los protocolos, ¿no? Entonces me parece que esta generación de hoy día entiende que la policía es la forma de actuar, digamos, de aplicar, darle eficacia al derecho, tiene que hacerse en un marco de derechos humanos. Y yo creo que ese aporte no necesariamente estuvo antes. Ya, pero te vuelvo a poner, ¿qué tanto crees tú que cada vez que ocurren situaciones de ese tipo, desmanes o paliza, o el asesinato del carabinero Carlos Retamal ahora esta semana, sí. La respuesta de mucha gente mira, lo que pasa es que los carabineros no se atreven a sacar
las herramientas que tienen para enfrentar este tipo de cosas, porque eventualmente estamos bajo un manto. Es que si no se atreven tenemos un problema. No es que no se atrevan porque la turba del frente, si es que esa duda no puede existir. Eso es parte de la formación de carabineros. Saber cuándo sacas el arma, saber con qué criterios sacas el arma, y por eso yo me niego a que Carabineros sea el que sigue trabajando los protocolos, porque la discusión sobre el uso legítimo de la fuerza es una discusión que debiera darse en el Congreso, para efectos de tener efectivamente una conversación política sobre eso que llegue a una ley, porque además estás limitando derechos eventualmente y eso requiere una ley. Bueno, es que ahí viene la segunda pata del concepto, que es exactamente lo que tú acabas de decir. ¿Qué tanto tú, que ya llevas bastante tiempo, o el tiempo suficiente en el Congreso ahora, qué tanto ves que hay agua para esa piscina, que hay capacidad de entender cómo se debe generar las condiciones para que, por ejemplo, la gente se sienta respetada? Porque, entre otras cosas, cuando no hay respeto, ve que hay consecuencia por el no respeto. Es difícil la pregunta y estoy más del lado del medio vaso vacío que del lleno, lamentablemente. No, yo creo que estamos en una situación de polarización peligrosa, donde el ancho camino de la razonabilidad, que es el del medio, cada vez tiene menos terreno, y estamos viendo situaciones como Gonzalo de la Carrera, o alguien que el otro día presentó un proyecto para reponer la pena de muerte para los delitos comunes. Estamos viendo que un diputado pide que se saque toda proporcionalidad en el uso de las armas de la policía. Entonces, efectivamente, con eso es muy difícil batallar en un clima donde además hay este círculo vicioso entre miedo más seguridad, más miedo más seguridad, más miedo más seguridad. Y nos vamos alejando cada vez más del objetivo de una sociedad democrática, que es la convivencia ciudadana. Ya. Entonces, ¿cuáles, digamos, son las hebras que hay que armar para que ese hilo se recomponga? Yo creo que hay un tema a mí me parece clave que el gobierno de Gabriel Boric siga el camino de la reforma Carabineros, y no para ir contra Carabineros, sino que al revés, para mejorar la legitimidad interna y externa de Carabineros. ¿Y qué tanto en Carabineros apoyan esa posibilidad? Lo que a mí me han dicho, sabiendo que estamos hablando de un gobierno que, una vez más te lo digo, un gobierno que nace a veces, buena parte cree, de enfrentamientos en las calles con Carabineros. Es que yo creo que cada vez más al interior de Carabineros va a ir ganando esta tesis, porque es muy difícil para un carabinero salir a la calle y, como decía el general director, que lo escupan, ¿no es cierto?, que lo insulten si va caminando por la calle. Entonces, eso mella mucho el trabajo de Carabineros. Entonces, yo tengo la impresión de que cada vez hay más necesidad de cambio al interior de Carabineros. El problema es que eso significa también abrir la institución. Es una institución bien endogámica, militarizada, y cuando digo militarizada, lo que estoy diciendo es que se autocontiene, se autodefine, establece su jerarquía, tiene una casta, ¿no es cierto?, un escalafón inferior y dos escalafones, para que la gente entienda, digamos, los suboficiales son los que entran sin, los oficiales tienen que pagar. En ninguna parte existe que tú solo, el mérito es que tú pagues, te ponen otros requisitos, aquí es que tú pagues. Entonces también hay ahí una reproducción de una lógica que hace que después, cuando la policía actúa afuera, ¿no es cierto?, no actúa necesariamente imparcial y neutralmente respecto de todo. Y por lo tanto son un factor que quiebra la posibilidad de cohesión social, no que anima esa cohesión social. Entonces yo creo que lentamente esto va teniendo eco, en la medida también que aquellos que hemos estado en la calle y qué sé yo, y carabinero, violador de derechos humanos, también entendamos que las condiciones de Carabineros son condiciones realmente que hay que mirar.
desde los sueldos, pasando por la salud mental, pasando por problemas de, ¿cómo podría decirlo?, de trastornos alimenticios. O sea, tú ves carabineros que no podrían correr 4 cuadras, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si aquí tenemos enfrente crimen organizado, tenemos enfrente, digamos, el aumento de delitos violentos y de homicidios, tanto así que el 60% de los homicidios con armas son con armas de fuego. Una última pregunta, porque se me acabó el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿se ha notado todo esto que estás diciendo tú en términos de la ciudadanía teniendo cierto recelo con Carabineros en, por ejemplo, los postulantes a Carabineros? Sí, pues, por algo el gobierno hoy día en una de sus líneas es incentivar, primero quitando elementos, ¿te acuerdas que antes no podían entrar si tenían tatuajes, en fin? Bueno, están abriendo e incentivando el ingreso a Carabineros justamente porque la gente no quiere entrar a Carabineros. Antes, Carabineros era un estatus para un montón de jóvenes, hoy día no. Y eso es parte de la desconfianza. Entonces, quien me diga que repitiendo la misma fórmula de darle solo equipamiento a Carabineros, que es importante porque no sirve de nada que castiguemos con pena de muerte a quien atentó a un carabinero. Yo lo que quiero es que no maten al carabinero. Entonces, ahí es donde hay que poner el acento. Y me parece que generando mejores condiciones, la posibilidad incluso de que de los suboficiales, hay ciertos mecanismos que permiten a suboficiales pasar a oficiales. Bueno, abrir un poco más ese camino hasta llegar a un solo escalafón. Son cuestiones que pueden dotar de mejores condiciones y también de orgullo a los carabineros por la función que ejercen. Lorena, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí hoy día. Gracias.